Bien, hoy les voy a hablar sobre el amparo contra la medida Hoy no circula para la reducción de la movilidad de las personas que promovieron varios quejosos en el estado de Puebla. Debemos referirnos primeramente a los antecedentes para entender de qué estamos hablando. Bien, tenemos que por decreto publicado el 8 de mayo de este año en el periódico oficial del estado de Puebla, se establece la medida Hoy no circula para la reducción de la movilidad de las personas mediante la restricción de la circulación o tránsito vehicular mientras dura esta contingencia. El objeto de este programa fue o es mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 COVID-19 entre la población en el territorio del estado de Puebla como acciones de prevención y combate daños a la salud, movilidad, transporte y ordenamiento territorial. Bien, como sabemos, el amparo indirecto resulta procedente contra actos de autoridad que según los quejosos consideran como violación a sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna. Bien, el marco legal para un amparo indirecto, como sabemos, está establecido en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna y el diverso 107 de la propia Ley de Amparo. La demanda de amparo, por cuestiones obvias, al tratarse de datos sensibles, no puedo mencionar los nombres, además de que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son datos que obviamente se manejan como una restricción, son datos sensibles. Bien, los actos reclamados, pues obviamente es el propio decreto publicado el 8 de mayo de este año en el periódico oficial, donde se establece la medida Hoy no circula para la reducción de la movilidad de las personas mediante la restricción de la circulación o tránsito vehicular y pues obviamente los efectos y consecuencias derivados de esta medida. Los quejosos solicitaron la suspensión y en su momento la definitiva de los actos reclamados para impedir los efectos y consecuencias del decreto reclamado en su esfera jurídica. Voy a mencionar solamente parte de los conceptos de violación. Fueron sustentados, por una parte, en la invasión a la esfera de competencias de la autoridad estatal, en la autoridad municipal, porque según el criterio de los quejosos dijo que contraviene lo dispuesto en el artículo 115, fracción tercera, inciso H de la Carta Magna, en vías de jurisdicción municipal, es decir, invade la esfera de competencia de la autoridad municipal, el gobierno del estado. Bien, la otra parte, no menos importante que la primera, se refiere al derecho humano a la salud establecido en el ordinal 4 de la Carta Magna en relación, pues obviamente, a ese derecho que tienen todos los mexicanos, que es el derecho a la salud y que según su dicho los hace más vulnerables para contagiarse del COVID-19. Ocurre, dicen ellos, que al eliminar el uso de los automóviles en determinados días los orilla a utilizar el transporte público cuyo número de usuarios es mayor, por lo que se encuentran más expuestos a infectarse del virus con el enorme riesgo inclusive de perder sus propias vidas. La exposición de las personas al COVID-19, argumentan, al restringirse el uso de las unidades automotoras en determinados días y obligarlos a trasladarse en cualquier otro medio de transporte, dice que los hace más vulnerables al contagio dado el número de sujetos que utiliza el transporte público, lo que inevitablemente pone en peligro sus vidas, por lo que el Estado debe prevenir esas violaciones a los derechos humanos. Bien, mencionaron también que hay un daño inminente e irreparable de negarse la medida cautelar, es decir, la suspensión provisional que solicitaron, porque dice que se traduce en la exposición directa al COVID-19 que puede producir la pérdida de la vida y que jamás podría restituirse aún teniendo una sentencia favorable, lo cual pues obviamente resulta lógico. Bien, las autoridades responsables, como sabemos, pues es el gobernador de Puebla, es el secretario de Gobernación, el secretario de Movilidad y Transporte, el secretario de Salud, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, por la expedición del decreto por el que se establece la medida temporal Hoy no circula. Bien, una vez promovida la demanda de amparo, fue radicada por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y del trabajo y de juicios federales del Sexto Circuito perteneciente al Estado de Puebla, misma que fue radicada bajo el amparo número 493-2020.
Como sabemos, la juez de distrito le niega la suspensión provisional de los actos reclamados antes referidos, básicamente porque, según el criterio de la jueza, lo que busca el programa pues es el distanciamiento social y así evitar la propagación por contagio del COVID-19 en favor, pues obviamente, de la ciudadanía en general. Al no estar de acuerdo o no estar conformes con la negación de la suspensión provisional, los quejosos interponen el recurso de queja como medio ordinario de defensa para la protección de sus derechos humanos, en términos del artículo 97 de la ley de amparo, que establece el término de 2 días, y pues obviamente el tribunal colegiado, que en este caso fue el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito, es quien radica y admite ese recurso de queja bajo el número 111-2020. Básicamente, para hacérselos más digerible, los argumentos del tribunal colegiado del circuito fueron: dos de los magistrados hicieron mención de los decretos, de dos de los decretos que al respecto ha emitido el gobierno federal y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, poniendo especial énfasis en lo que se refiere a las actividades que no se suspenden y a las no esenciales en materia de restricción, por lo que dice que el argumento es que nunca estas actividades fueron totales, es decir, la suspensión fue total. De ahí que inevitablemente existe un considerable movimiento y traslado de personas en las calles que se exponen y exponen a los demás al contagio del virus. Dijeron dos de ellos que, si bien es cierto, el acuerdo tiene por objeto el distanciamiento social, el acuerdo del gobernador con la medida restrictiva contenida en el citado decreto, no se cumplía la misma. Imagínense, paradójicamente, algo que evita la propagación del virus, ahora resulta que efectivamente evita cumplir con su objeto, lo cual pues obviamente estoy de acuerdo con el criterio de estos dos magistrados, pues dicen que no se cumplía la misma, pues constituiría un obstáculo para lograr ese distanciamiento, esencial para evitar la exposición al virus y como consecuencia el contagio. En efecto, si la medida de restricción de circulación de automóviles, al tener como consecuencia hacer uso de diversos medios de transporte que implicaría no poder mantener el distanciamiento de persona a persona en su traslado de un lugar a otro, inclusive la concurrencia de varias personas en un solo lugar, como en el transporte público. Efectivamente, en el transporte público van más personas, viajan de forma conglomerada. Dicho objeto del hoy no circula no se cumple utilizando pues la lógica. Se previene más, se contagia uno menos, se expone uno menos cuando viajan solo hasta 3 personas con una sana distancia en un vehículo particular, que viajando más de 30 en un solo autobús. Me pregunto qué estaban pensando estas personas que realizaron el programa Hoy no circula. Imagínense quien viaja en un automóvil acompañando a un familiar que tiene que trasladarse por motivos de salud, o que su estado de salud ya es de por sí pues muy sensible. Pues imagínense, tiene que acudir a una cita médica, a un hospital. Pues al obligarlo a utilizar el transporte público, pues claro que está más expuesto viajando en dicho transporte que en su propio vehículo o en el vehículo de un familiar. Por tanto, dijeron los dos magistrados, es evidente que la negativa de la suspensión contra la implementación del programa Hoy no circula, que implica que las personas, para trasladarse, hagan uso de otros medios de transporte donde la exposición al contagio del COVID-19 es mayor, implica una afectación mayor al interés de la sociedad que el hecho de que la parte quejosa haga uso de su vehículo con motivo de la suspensión del acto. Considero que en el caso concreto, además del análisis del ordinal 129 fracción 5 de la ley de amparo, que a la letra dice se impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o en peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, que se refiere obviamente a los supuestos de negativa de la suspensión del acto reclamado, también los magistrados de facto hicieron un estudio ponderado de la protección de derechos humanos frente al particular y frente a la sociedad, de los directamente quejosos con el derecho de la colectividad, y su conclusión al final de cuentas protegió los derechos tanto de los quejosos como de la sociedad, pues no obstante que el resto de la sociedad que tiene transporte particular no lo ha hecho,
pero lo puede hacer promoviendo su amparo. Mientras no lo haga, están pues obviamente más expuestos a un contagio inminente, que los que promueven su amparo y obtienen la suspensión, pues corren menos riesgo y cumplen el objetivo del programa de distanciamiento social y protegen su derecho a la salud como derecho humano, pues obviamente establecido en la Carta Magna. Algo que me llamó la atención, no omito decirlo, fue el voto particular del magistrado Manuel Rojas Fonseca, quien a su consideración dijo que no compartía el criterio de sus dos compañeros integrantes del propio tribunal colegiado, porque los quejosos ningún argumento específico dieron para evidenciar que con la aplicación del decreto reclamado se les obliga a utilizar el transporte público, ya sea por su actividad específica, por su condición de falta de salud o por cualquier otra. Cuando es un hecho que al restringirse la circulación de los vehículos, desde luego que se restringe la movilidad de las personas, que es uno de los objetivos del decreto impugnado. Esto es, se fortalece la sugerencia de quedarse en casa, máxime porque eran parientes y en esa medida cuentan con diversas opciones para el uso del vehículo de alguno de ellos cuando su vehículo no circule. Y por falta de información, según el criterio del magistrado, dijo que no compartía el criterio en el sentido de determinar o dar por hecho la necesidad de traslado en su propio vehículo de cada uno de ellos, en los días que les corresponda no circular y, por ende, debía negárseles la suspensión provisional solicitada. Criterio que pues obviamente no comparto, pues cada quien es titular de un derecho, cada quien tiene un interés legítimo, no se tiene que acreditar un extremo que no contempla la ley de amparo para la suspensión, como el hecho de que tiene que decir que viaja en su propio vehículo por motivos de salud o trasladarse a un centro de trabajo determinado, donde pues aquí yo me pregunto, ¿dónde queda la apariencia del buen derecho establecida en el ordinal 107, fracción décima de la Carta Magna? Y la jurisprudencia que al efecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en correlación con el artículo 128 de la propia ley de amparo. Consecuentemente, considero que la concesión de la suspensión provisional que al efecto, mediante la resolución que resuelve el recurso de queja interpuesto por los quejosos, pues atiende perfectamente no solamente los derechos humanos que según los quejosos pues violenta su propia esfera jurídica, sino que también los magistrados también atendieron pues el objetivo del programa Hoy no Circula que emitió el gobierno del estado de Puebla, al obviamente proteger tanto la salud de los que viajan en transporte público como de los que viajan obviamente en transporte particular. Y bueno, pues este es el criterio de su servidor. Considero que la resolución está pegada a derecho y que bueno, pues ya nada más será cuestión de que al final de cuentas veamos en qué se resuelve el fondo del asunto y que bueno, pues aquí los magistrados no tocaron para absolutamente nada la invasión pues obviamente de la esfera de competencia del territorio en jurisdicción municipal que hace según su criterio el gobierno del estado de Puebla. Ya veremos en qué termina este asunto. Gracias, hasta la próxima.